Es cuando lo imposible se hace realidad. Y está basado en 1 Corintios 15, 1 al 8. Y escogí este pasaje específicamente porque Pablo lo explica todo muy bien. Lo explica todo muy bien de la expectativa de lo que él está esperando de la iglesia de Corintios, de lo que ya les enseñó y de lo que viene para ellos. Y no solamente para ellos, sino para todos nosotros, ¿verdad? Imaginen una familia que recibe una llamada en la noche. Su hijo ha tenido un accidente grave, lo llevan al hospital. Después de un tiempo, el doctor sale y dice: hicimos todo lo posible, pero ahí, en el cuarto de emergencias, él dejó de respirar. Entonces la máquina que él tenía ahí pegada emite un sonido largo y agudo. Como dirían algunos, se nos fue el hombre. El Señor se lo llevó por una u otra razón. La familia está desesperada. Ellos no saben qué hacer. La familia queda destrozada, está llorando, no tienen esperanza. Pero después de un tiempo, cuando se están recuperando y a punto de salir del hospital, uno de los doctores sale corriendo y les dice: señores, disculpen, algo ha pasado. Su hijo no está muerto, porque la máquina dice otra cosa. La máquina empezó a funcionar. ¿Y qué quiere decir eso, doctor? Que él volvió a la vida. ¿Y cómo pasó eso? No lo sabemos. Pero tienen que venir para verlo. Y llega la mamá, y llega el papá y los hermanos y lo abrazan. Y lo abrazan y celebran. Porque el que estaba muerto ahora está vivo. Entonces, muchas veces el dolor se convierte en gozo. La desesperación se convierte en esperanza cuando todo cambia. Como ya sabemos, cuando estamos esperando un milagro de acuerdo a la voluntad de Dios, muchas veces antes de que venga la mañana, la madrugada es cuando está más oscura. Antes de que me vengan a rescatar porque me estoy ahogando, tengo todos mis pulmones llenos de agua hasta que alguien llega y me saca. Así fue para los discípulos. Ellos no esperaban la resurrección. Pensaban que todo había terminado hasta que lo vieron vivo. Y les estoy dando la tesis de la prédica porque no es ningún secreto el por qué estamos aquí y qué estamos celebrando el día de hoy. Como el hermano Yoxan compartió temprano, leyendo Isaías 53, era una descripción de lo que iba a pasar muchos años al Mesías prometido de Israel, que al fin y al cabo también fue nuestro Mesías prometido. Entonces, antes de leer la palabra de Dios, yo quiero que oremos rápidamente. Señor, te damos gracias por este día, Padre. Gracias, Señor, porque tú eres santo, porque tú eres bueno, porque dice tu palabra que tus misericordias nos alcanzan cada mañana, Señor, y te damos gracias por eso. Te damos gracias porque ¿quiénes somos nosotros para que nos hayas escogido? ¿Quiénes somos nosotros para que tú te fijaras y que hicieras un camino para nuestra vida, Señor? Ahora te pedimos que abras nuestro corazón y nuestra mente, no para lo que yo tengo que decir, Señor, sino para que tú hables a los corazones, para que tú nos confrontes, pero también que nos animes con tu palabra. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, 1 Corintios 15 del 1 al 8, el que no lo tiene ahí lo va a ver en su pantalla y lo vamos a leer. Dice la palabra de Dios: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Esta es una descripción literal que le hace Pablo a la iglesia de Corinto. Le recuerda que el evangelio
estaba fundamentado en lo que él ya había predicado. Aunque ya lo habían recibido y permanecían en él, sus vidas y creencias mostraban confusión y orgullo. Eran influenciados por la cultura que los rodeaba, especialmente por las ideas griegas que algunos comenzaron a cuestionar, especialmente en la resurrección de los muertos. Cuando los cristianos de Corinto estaban predicando el evangelio y le contaban a las personas que Cristo había resucitado, como ellos estaban acostumbrados a otras enseñanzas, podían refutar lo que los cristianos decían y empezaron a tener dudas y empezaron a decir, ¿verdaderamente Jesús resucitó? ¿Es esto cierto o no es cierto? Entonces, Pablo les escribe esta carta para sacarlos de la duda, para sacarlos del error. Esto atacaba el corazón mismo del cristianismo, porque si no hay resurrección, el evangelio pierde su poder y su significado. Para Pablo, recordarles el evangelio no era repetir información, sino restaurar el fundamento que ellos ya conocían. El evangelio no es solo un punto de inicio de la vida cristiana, sino su base continua, que moldea cómo pensamos, vivimos y respondemos al pecado. Al llevarlos de regreso a la muerte y la resurrección de Cristo, Pablo vuelve a centrar la fe de los corintios en lo verdaderamente importante, en lo que dice él, lo que yo ya les prediqué, lo que yo ya les enseñé. ¿Cómo es que se les está olvidando? Si yo ya estuve aquí entre ustedes. Eso fue muy importante para él, poderles recordar la verdad del evangelio. Y esto lo vamos a explicar en 3 puntos. El primero es el evangelio explicado. Nuevamente, dice 1 Corintios 15, 1 y 2. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Entonces, si usted ha estado con nosotros algún tiempo, o puede ser que usted ya sepa el significado de lo que es el evangelio. El evangelio viene de la palabra griega evangelion, que significa buenas noticias. Si hay buenas noticias es porque había malas noticias. ¿Cuáles eran las malas noticias? Las malas noticias es que los primeros seres en la tierra pecaron en contra de Dios y fueron destituidos de la gloria de Dios. Entonces ellos merecían el pecado y el pecado se transfirió a nosotros según las Santas Escrituras y nosotros cuando nacemos en pecado. Y dice la palabra de Dios que como hemos sido destituidos de la gloria de Dios, la paga del pecado es la muerte. Esa es la mala noticia, que nosotros estamos condenados a la muerte. Pero la buena noticia es ¿cuál? Que el que murió fue Cristo en vez mío. Que el que murió fue Cristo en vez de usted. Esa es la buena noticia, que cubre la mala noticia. Entonces eso es lo que Pablo les está diciendo. Pablo enfatiza que el evangelio es histórico, es relacional y es transformador. Pablo habla de creer en vano. ¿Qué es creer en vano? Se lo voy a decir así. Digamos que usted lee, cree, y como dicen popularmente, se tragó la idea del evangelio. Y usted trató de vivir para la gloria de Dios. Usted quiere amar a las personas, quiere ayudarlos, quiere compartir su fe, quiere compartir lo que Cristo hizo en usted, porque sabe que la recompensa no está aquí, está allá. ¿Ok? Entonces, ¿qué se refiere a Pablo cuando dice creísteis en vano? Imagínense que todo eso que les acabo de escribir, que es lo que usted y yo creemos, es mentira. Entonces, cuando yo muera, todo esto que yo leí, prediqué y enseñé era mentira y no va a pasar absolutamente nada. No pasó nada. Creímos en vano. Pero por lo menos tratamos de ayudar a las personas. Creímos en un Dios que nos quería ayudar y que nos animaba a compartir lo que Él hizo con nosotros. Pero al final no pasó nada. Pero si lo que está escrito en la palabra de Dios es cierto, la historia es muy diferente. Porque si es verdad lo que dice la palabra de Dios, entonces en el fin de los tiempos, si usted creyó, se arrepintió de quién es usted y creyó la verdad del evangelio, pues dice la palabra y dice Pablo, va a correinar con Cristo. Y si no creyó, va a sufrir una eternidad en el infierno. Eso no lo digo yo.
Eso lo dice la palabra de Dios. En Mateo 10:32, Jesús le dice a los discípulos y a los fariseos que estaban ahí, porque andaban rondando, les dijo: el que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y el siguiente versículo, Mateo 10:33 dice: y el que me negare delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Eso significa que va a haber una separación eterna entre Dios y los que Él negare. Entonces hay dos verdades. Una, que todos vamos a morir, y la segunda es que todos, absolutamente todos, vamos a vivir eternamente. Pero unos van a estar en el cielo y otros van a estar en el infierno. Y eso lo dice la palabra de Dios. No lo digo yo. Y lamento mucho que de muchos púlpitos ya no se predica sobre esto. Porque lo que nos quieren decir es animarnos en la fe de que todo nos va a salir bien, de que vamos a ser prosperados, de que la vida es una sola y hay que vivirla con alegría. Y todo eso es cierto. La vida es una sola y la tenemos que vivir con alegría. Pero cuando vengan las batallas, cuando vengan los problemas, las tribulaciones, la ansiedad y la depresión, ese evangelio no me sirve. Me sirve el evangelio verdadero, en donde mi seguridad está en Cristo. En donde a pesar de los problemas yo pueda decir como Pablo: sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. Porque en todo he sido enseñado. Porque es en Cristo que tenemos la esperanza. A esto se refiere Pablo cuando dice vivir en vano. Vean lo que dice Charles Spurgeon cuando asevera que el evangelio no es un mensaje para admirar, es un mensaje para obedecer. Mucha gente tiene la mala enseñanza en su mente, porque así le han enseñado, que el evangelio o la salvación se obtiene por obediencia. No es por obediencia que yo soy salvo, es por gracia y fe en Jesucristo. Pero la salvación sí produce obediencia. Esa es la diferencia. Mi salvación lo que hace es que yo quiera ser como Cristo y seguirlo, entonces produce obediencia. Así como yo no soy salvo por mis buenas obras, soy salvo para hacer buenas obras. Esa es la diferencia entre una fe por obras, que mucha gente predica. Yo tengo que hacer esta serie de cosas y una lista para agradar a un Dios que está enojado conmigo, en vez de entender que no es lo que yo tengo que hacer por Dios. Es lo que Él ya hizo por mí al enviar a su Hijo a morir en una cruz. Esa es la realidad. Entonces, no eres salvo por tus esfuerzos, eres salvo por la muerte y resurrección de Cristo. Eso es una verdad que está explícita en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Tenemos que examinar nuestra fe. ¿Está sobre Jesús o está sobre tus obras? ¿Es el evangelio tu fundamento diario o solo una decoración dominical? Porque el evangelio se vive, nuestra fe tiene que ser viva. Y lo voy a repetir, está bien, usted no está llamado a ser un evangelista. Está bien, pero ¿qué está haciendo usted por las demás personas? ¿Por quién está orando constantemente? ¿Qué persona en su lugar de trabajo, en su familia o amigos no conocen al Señor y usted está orando constantemente por ellos, animándolos? ¿Por quién está orando y animándolo en la fe, leyendo la palabra de Dios? Porque muchas veces creemos en un Dios que solamente aparece los domingos y se nos olvida de lunes a sábado. Pero la fe es activa, es constante. ¿Qué estoy haciendo yo para la gloria de Dios? Entonces, ¿confías en la resurrección o confías solo en la cruz? Porque muchas religiones tienen solamente a un Cristo crucificado y no lo han bajado de ahí. Lo ven ahí y lo adoran ahí. El Cristo bíblico al que nosotros adoramos, por ser nuestro Salvador, por ser el Alfa y el Omega, por ser nuestro amigo, como dice la palabra, es un Cristo que ya no está en la cruz. La cruz fue un medio para enseñarnos a nosotros cuánto nos amaba. Ahora vamos a pasar al punto 2, que es el significado de la cruz. Y también está ahí en 1 Corintios
16:3, donde dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Pablo les está recordando que lo que él les está diciendo ya está escrito. Pero no está escrito en Mateo, porque en ese tiempo Mateo no se había escrito. No está escrito en Marcos ni en Lucas, que son los evangelios sinópticos, ni siquiera está escrito en Juan. Cuando Pablo se refiere a las Escrituras, se refiere a lo que nosotros interpretamos el día de hoy como el Antiguo Testamento, a la Torá, a los profetas, a los escritos, que son los salmos, que son lamentaciones. A eso se está refiriendo. Cuando Pablo habla de las Escrituras, le recuerda a los corintios, que muchos de ellos eran judíos y conocen la Torá desde que eran pequeños, le recuerda que así está escrito. Él se está yendo al pasado para traer el futuro. Él se está yendo al pasado para describir lo que pasó hace poquito. Entonces, Jesús murió. Esto es una muerte sustitutiva por nuestros pecados. Quiere decir en lugar mío, en lugar suyo. Conforme a las Escrituras, cumpliendo las profecías que estaban en el Antiguo Testamento. Isaías 53, como lo leímos temprano, es el siervo sufriente que muere por los culpables, porque él no era culpable. Y después el Salmo 22 anticipa la crucifixión. Cuando Jesús dice en la cruz: ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has abandonado? Lo que está diciendo literalmente es el Salmo 22, lo que David ya había escrito. La crucifixión fue un método como de ejecución del Imperio Romano, usado principalmente para esclavos, criminales y para los rebeldes de ese tiempo. Su propósito no era solo matar, sino humillar públicamente y causar sufrimiento externo. Las personas morían lentamente, muchas veces por asfixia, después de horas o incluso días. Después de la rebelión de Espartacus, unos 6,000 hombres fueron crucificados. Esto lo usaban por todo el Imperio Romano. Está escrito en los anales de la historia que muchas veces cuando iban llegando a una ciudad romana, sin saber lo que había pasado, habían cruces con gente crucificada. Cientos de personas que estaban afuera de la ciudad. ¿Y qué decía Roma? Estos son traidores y los tienen que ver. Estos son traidores y estos son criminales y los tienen que ver. Por eso los exponemos. En la destrucción de Jerusalén, en el 70 después de Cristo, bajo el emperador Titus, el historiador Flavius Josefo registra que miles fueron crucificados. Habían tantos muertos que les hicieron falta cruces. Era una práctica común. Eso lo hacían siempre, para humillar, para despreciar, para descalificar a la persona. En total se estima que decenas de miles o más murieron crucificados en el Imperio Romano. La cruz por sí sola no muestra a Jesús como el Mesías. Muchos incluso dudan de la muerte de Jesús. Hay personas en el mundo ateo, y yo he hablado con personas que no creen en Dios, que incluso desmeritan el hecho de que Jesús murió en una cruz. Y por lo menos, cuando le hablas de la resurrección, por supuesto que tampoco lo aceptan. Si ni siquiera aceptan que murió en una cruz, jamás les podrías hablar de la resurrección. Fuentes externas al Nuevo Testamento corroboran su muerte. Y nos vamos a la historia, y a la historia antigua. Y esto es lo que me gusta. Cuando fuentes extrabíblicas hablan de los datos bíblicos. Cuando fuentes extrabíblicas confirman lo que nosotros ya entendemos y ya sabemos. Josefo es un historiador judío. Menciona la crucifixión de Jesús bajo Pilato. Tácito es un historiador romano que confirma que Cristo fue ejecutado durante el gobierno de Pilato. Marabar Serapión, que es un historiador sirio muy respetado, habla de su muerte recibiendo un castigo injusto.
Luciano de Samosata, historiador griego, reconoce a Jesús como un líder que crucificaron los judíos injustamente. Textos judíos como el Talmud admiten que Jesús fue ejecutado. La crucifixión de Jesús es uno de los hechos mejor documentados de la historia antigua, confirmado por múltiples fuentes independientes. Esto es una realidad. Hay personas que no creían que él era el Mesías, pero decían, sí, hay un tipo en Jerusalén que fue crucificado, porque tenemos muchas personas que nos han contado al respecto. Imaginen un rey. Ahí está. Imaginen un rey. Él es justo y amoroso, enfrentando un dilema cuando su propia hija es culpable. Resulta que hay un rey que era justo y bueno y bondadoso, y todo el reino lo sabía. Pero un día se dio cuenta que le hacía falta oro en su bodega de oro, y se dio cuenta que alguien le estaba robando. Entonces dijo que al que lo encontraran le iba a dar una recompensa y al culpable lo iba a azotar con 10 latigazos. Nadie dijo nada, nadie se dio cuenta de nada, pero siguieron robando el oro. Entonces el rey, como era justo, dijo, tengo que castigar a esta persona para dar un ejemplo. Pero ahora, como sigue robando y no ha dicho quién es, le vamos a dar 40 latigazos y lo vamos a ejecutar. Uno de los empleados sabía quién era. Era su hija, la que estaba robando. Y el rey, con mucha pena, no sabía qué hacer. Y muchos decían, pero él es un rey justo, la va a tener que castigar. Pero al mismo tiempo él es un rey amoroso. ¿Cómo la va a castigar si es su hija? Y el rey no sabía qué hacer. Hasta que dijo, tiene que pagar porque lo había dicho. Entonces su hija estaba a punto de ser ejecutada. Y le quitaron el manto de su espalda y le iban a dar los latigazos. Y el rey se vino corriendo y la abrazó. Y los latigazos se los dieron a él. El rey murió. Y su hija lloró. Y su hija no sabía por qué él había hecho eso. Y la madre le dijo, lo hizo porque te amaba. Porque dio su vida por ti. Y eso es efectivamente lo que Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, hizo por nosotros. Él en esa cruz pagó por mis pecados, por mis faltas, por mis mentiras, por mis estupideces, por todas mis cochinadas pagó. Porque yo merecía la muerte. Pero Él en su amor como ese Rey sufrió esa muerte que no se le desea a nadie, porque era una humillación total, como ya lo vimos. De esa misma manera, el Evangelio enseña que Dios, siendo justo, no puede ignorar el pecado, pero siendo amoroso, no quiso dejarnos perecer. Por eso, cuando Jesús dijo, consumado es, declaró que la deuda fue pagada completamente, ofreciendo el perdón, libertad y nueva vida a todos los que creen. La cruz salva del castigo del pecado, pero la cruz por sí sola no vence a la muerte ni garantiza vida eterna, porque miles murieron en esa cruz. Si Jesús no hubiera resucitado, el Evangelio sería una farsa. Si Jesús no hubiera resucitado, nosotros creímos en vano y todo es mentira. Pero la historia es otra. Somos llamados a ser como Cristo. Somos llamados a cargar nuestra cruz. Somos llamados a ser sus discípulos. Ahora yo le pregunto, mi hermano y mi hermana, si alguien examinara tu vida el día de hoy, la forma en que tomas decisiones, cómo influyes en las personas, qué haces con tu dinero, qué haces con tu familia, con tu esposo y tu esposa, y qué haces con tu tiempo, ¿habría pruebas suficientes para condenarte por ser seguidor del Rey de Reyes?
Porque muchas veces vivimos una vida oculta. Muchas veces no queremos que la gente sepa que soy cristiano. Muchas veces yo estoy seguro de mi salvación y es lo que me importa. Pero debería de haber evidencia en tu vida para que te culpen como cristiano. Debería de haber evidencia en tu vida para que el día que persigan a los cristianos, tú puedas morir por Cristo. Y eso no le va a pasar a todo el mundo. En la historia, los mártires han sido una minoría, porque es la realidad. Pero si llegara el día en que tuvieras que morir por Cristo, ¿lo negarías o aceptarías? Habría evidencia para que te vayan a buscar a la casa sabiendo, sí, él es un seguidor de Cristo. Esa hermana es discípula de Cristo. Ese hermano es discípulo de Cristo. Porque si no es así, entonces mi fe no es una fe activa. Si la gente no sabe quién soy yo en Cristo, y no porque yo ande predicando en las calles, y no porque yo ande mandando a la gente al infierno, sino porque estoy amando a las personas. Porque en esto conocerán que son mis discípulos, dijo Jesús, en el amor los unos por los otros. Porque no es lo mucho que sabes de la palabra, es cómo puedes mostrar el amor de Cristo. Porque no es cuántos versículos te sabes, es cómo puedes ayudar a una persona a apuntarla al Creador de los cielos y la tierra. Deja de intentar ganar lo que Cristo ya pagó. Reflexiona diariamente sobre el costo de tus pecados. ¿Confías en la muerte de Jesús o en tus propios esfuerzos? Porque el pago fue total y el pago fue real. Y eso nos lleva al significado de la resurrección, que es el punto 3. En 1 Corintios 15, 4 al 8. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Resucitó, físicamente vivo, históricamente cierto. Los testigos, apóstoles, familia, amigos y más de 500 personas durante 40 días. Los fariseos no sabían qué hacer. Por eso habían puesto guardas en la tumba. Pero habían ángeles que hicieron eso posible. No lo podían creer. La resurrección valida la cruz. Si Él no resucitó, la cruz no tiene ningún efecto. Si Él no resucitó, Él murió igual que todas esas personas durante el Imperio Romano que murieron y expiró su vida totalmente. Esa es la verdad. Si alguien afirma, he vencido a la muerte, dirías, ¿cuál es la prueba? Jesús lo probó. Salió del sepulcro. Ningún otro líder religioso lo ha hecho, porque el día de hoy, que yo sepa, Mahoma está en la tumba. Mao Zedong, un líder chino, que incluso casi quería ser como Dios, pero nunca lo dio, pero casi tenía que ser como Dios, está en la tumba. Siddhartha Gautama, Buda, está en la tumba. Todos los maestros hinduistas que predicaban y enseñaban los Vedas, que son cosas de sentido común para ser mejores en la vida, también están muertos. Gandhi está muerto. John Smith está muerto. Pero Jesús está vivo. Y Él está sentado a la diestra del Padre. Y tenemos que estar agradecidos porque es una verdad. Y si le va a dar un aplauso, déselo al Señor, porque en esto creemos. Entonces, ¿cuáles son los efectos de la resurrección en las personas? ¿Qué fue lo que pasó con ellos? Porque la resurrección, cuando vieron esa tumba vacía y se dieron cuenta que ya no estaba, dijeron, todo es una farsa, escondieron el cuerpo o simplemente esto es verdad. Cuando los líderes religiosos llegaron donde los romanos y les dijeron que el cuerpo ya no estaban, los romanos dijeron, no, es imposible. Teníamos a personas ahí.
Y los líderes religiosos temieron por sus vidas porque dijeron, esto va a crear una revuelta. Se van a dar cuenta que entonces lo que él predicaba era cierto. Y en sus caras estaban viendo la verdad de las Escrituras, de que el Mesías que prometía el Antiguo Testamento había resucitado. Y esto es algo increíble. Entonces, los efectos de la resurrección, primero es la conversión de los escépticos. Es la transformación de los discípulos. Imagínense esto, de miedo y cobardía antes de la resurrección, porque estaban escondidos, como dicen popularmente, los discípulos se escondieron como ratas, no querían que los vieran, porque o los iban a matar o los iban a ridiculizar. De miedo y cobardía antes de la resurrección pasaron a valentía y disposición a morir por su fe después de ver a Cristo resucitado. Esto es un cambio extremo, es difícil de explicar sin un encuentro real con el Mesías. ¿Cómo es posible que la persona que iba a matar y perseguía a los a los cristianos, ahora era cristiano? ¿Cómo es posible que aquel que metía en los calabozos a mujeres y niños? Hay historiadores que dicen que en la era de Pablo había mujeres y niños en calabozos por ser cristianos. Ese mismo hombre se dedicó y se volcó totalmente a compartir el evangelio con otros. Por eso no le creyeron. Por eso cuando llegó donde los discípulos dijeron, no, un momento, este es Pablo, no, mejor corramos, porque nos va a apresar. Pero Pablo les dijo, no, yo tengo el evangelio. Yo lo tengo. Y se lo demostró porque fue el mismo Jesús el que lo confrontó. El segundo efecto es la conversión de escépticos. Santiago, hermano de Jesús, pasó de no creer a liderar la iglesia. Pablo, el perseguidor de cristianos, se convierte tras ver a Jesús resucitado. ¿Y cuántas personas en nuestra vida que nunca han creído que hay un Dios, los hemos visto llegar a Cristo? Porque el mayor milagro no es que el Señor me saque de deudas. Porque el mayor milagro no es que el Señor me quite una enfermedad. Porque el mayor milagro no es ver a mi esposa que volvió a mi lado. Porque el mayor milagro no es que mi hijo dejó las drogas. El mayor milagro es que Cristo cambia corazones de piedra a corazones de carne. Y eso nos pasó a usted y a mí el día de nuestra salvación. Cuando lo aceptamos y lo proclamamos como Señor y Salvador de nuestras vidas. Entonces, otra de los efectos es que hay un nacimiento y expansión temprana de la iglesia. Ahora, esto que quede claro cuando hablamos de obediencia, porque el evangelio se empezó a expandir no porque los discípulos eran muy obedientes, porque ellos no salieron de Jerusalén, sino que ellos, el Señor los manda a las naciones, ¿verdad?, a ser discípulos de todas las naciones, pero ellos se quedan en Jerusalén. Entonces, ¿por qué se fueron? Porque empezó la persecución. No era que eran muy obedientes, sino que como los estaban persiguiendo, se fueron a diferentes partes del Imperio Romano, en toda Grecia y todas las islas, y empezaron a compartir, pero no por obediencia, sino por salvarse el pellejo. Pero al fin y al cabo, murieron por Cristo. Cada uno de los discípulos que quedaron murieron por la gloria de Dios. Miles creyeron rápidamente, el mensaje se expandió pese a las persecuciones y la resurrección fue el centro de toda predicación y enseñanza. Miren lo que dice el teólogo, que era un puritano, Jonathan Edwards. La resurrección es el sello de la obra consumada de Cristo. La resurrección es la victoria sobre el pecado, la muerte, porque esa muerte era para nosotros. Y fue Jesús, por su amor, por su gracia y misericordia, que se fijó en nosotros. Porque aunque éramos pecadores, Él murió por nosotros. La resurrección es la garantía de vida, una nueva vida para nosotros. Jesús dice en Juan que yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Si usted cree en Jesús y cree en el evangelio que Pablo le estaba recordando a los corintios,
La esperanza es en lo que viene después de este sufrimiento. Después de tantas alegrías, lágrimas, risas y lloro, viene lo mejor. Porque estaremos en ese lugar en donde no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Y estará ante su Creador. Ese es el día que anhelamos nosotros. Entonces, vive como si el sepulcro estuviera vacío. Deja de vivir como si la muerte tuviera la última palabra. Hay algo triste que he aprendido en el tiempo que le he servido al Señor. Que la gente realmente no quiere un Salvador. Solo quiere un poquito de Jesús. Queremos suficiente Jesús para llegar al cielo, pero no un Jesús para que nos cambie aquí en la tierra. Queremos suficiente Jesús para que nos inspire, pero no un Jesús para que nos transforme. Queremos suficiente Jesús para bendecir nuestros planes, pero no un Jesús para cambiar nuestros planes. Queremos a Jesús con una cruz, pero no queremos cargarla nosotros. Queremos a Jesús para inspirarnos el domingo, pero no un Jesús que haga una diferencia en mi vida y en la vida de los demás de lunes a sábado. Eso es una realidad. He descubierto que si Jesús nunca te confronta, nunca te desafía, nunca te cambia, ese no es el Jesús de la Biblia. Esa es una versión de Jesús que hemos creado nosotros mismos. No puedes confundir a Jesús y aún así pensar que Él te va a salvar. Tienes que aceptar a Jesús por quién es Él en tu vida, porque es lo que necesitas. La realidad es que si no recibes a Jesús, al Jesús real, vivirás tu vida siguiendo a un Jesús falso, como lo hacen otras religiones que aceptan a Jesús, pero no lo han aceptado en su corazón. Yo en Carolina del Norte trabajaba con refugiados musulmanes y cuando me sentaba a hablar con ellos, ellos me hablan de Jesús, porque el Corán habla de Jesús. Pero en el momento en que yo digo que Él es el camino, la verdad y la vida, es cuando tenemos problemas. Porque el Jesús de ellos era un profeta bueno que enseñaba buenas cosas. Pero el Jesús de nosotros es el Mesías. Es el alfa y la omega, es el principio y el fin, es tu salvador, es tu ayudador. Y dice la palabra que increíblemente es tu amigo. Es algo increíble que el Salvador quiera ser mi amigo. No necesitas un Jesús que tú construiste a tu propia imagen. Necesitas al Jesús que quiere hacerte a ti, a su imagen y semejanza. Termino con esto. El evangelio falso dice, esfuérzate más. El evangelio bíblico dice, consumado es, Él vive. El evangelio falso dice, arregla tu vida primero. El evangelio bíblico dice, ven como eres, ven a pesar de quién eres. Porque a pesar de nuestros pecados, Él nos aceptó, nos escogió, nos redimió, nos justificó, nos santificó y nos va a glorificar. A pesar de quién somos nosotros. El evangelio falso dice, Jesús te dará una vida fácil y llena de felicidad y prosperidad. El evangelio bíblico dice, Jesús te da la vida eterna a pesar de tu prosperidad, a pesar de tu pobreza, a pesar de tu felicidad, a pesar de toda tu tristeza. Lo más importante no es lo que vivamos acá, sino lo que viene para nosotros. Entonces, amigos, hoy en Domingo de Resurrección, Jesús murió por tus pecados y resucitó para darte una nueva vida. Si has estado siguiéndolo solo a medias o solo quieres suficiente Jesús para recibir bendiciones, pero no transformación, hoy es tu oportunidad de volverte a Él completamente. Puede ser que hoy es la primera vez que usted ha escuchado este mensaje. O puede ser que usted el día de hoy haya sido confrontado por la palabra, entendiendo que se ha alejado del Señor. Yo le pregunto, ¿invitarías a Jesús a ser tu Salvador hoy mismo? ¿Renovarías lo que ya Jesús hizo en ti y lo que le habías prometido desde hace mucho tiempo para vivir para su gloria?
Solo tenemos que arrepentirnos, confesar nuestros pecados y creer que Él murió y resucitó por ti. Y Él va a transformar tu vida de una forma que no lo habías visto. No esperes más, porque la tumba está vacía y Él está vivo. Si deseas hacer esta oración, solo tienes que repetir conmigo. Puede ser que se quiera rededicar al Señor, pero puede ser que es la primera vez que ha escuchado que usted necesita un Salvador. Le voy a pedir que cierre sus ojos y repita conmigo. Señor, te doy gracias por mi vida. Señor, te doy gracias por todas las veces que has estado ahí sin yo saber que estabas ahí. El día de hoy entiendo que tengo que confesar mis pecados. El día de hoy entiendo que soy un pecador. Ya entiendo que moriste y resucitaste por mí. Y ahora te pido que seas el Salvador de mi vida. Yo te acepto, Señor Jesús, como mi Señor y Salvador. Amén.